y nos va a hablar sobre Schopenhauer y Feuerbach, dos puntos, civilización, religión y redención del arte. Tiene la palabra. Muchas gracias. En primer lugar, buenos días a todos y agradezco a la organización del Congreso por la oportunidad de estar aquí hoy. Bueno, yo voy a hablar desde la filosofía. Mi comunicación se centra en Schopenhauer y en Feuerbach. Más allá de la diferencia entre ambos y de la imagen sesgada que cada uno tenía de la filosofía del otro, como ha puesto de relieve Cavada Castro, ambos autores y desde el ateísmo ponen de manifiesto la ambivalencia civilizatoria de la religión y el papel del arte para un nuevo pensamiento desilusionado pero ilustrado, ya sea como afirmación de la vida o como parte de la filosofía del futuro. El pesimismo de Schopenhauer tiene su raíz en la metafísica de la voluntad, en la estructura del mundo última. El ser humano es una réplica del movimiento ciego que es la voluntad, por lo que ante todo es egoísmo y deseo seguidos de lejos por la razón. Es un lobo para sus congéneres. Cito, algunos hombres, dice Schopenhauer, estarían en disposición de matar a otro simplemente por untarse las botas con su grasa. Fin de la cita. Y también es la gran amenaza para la naturaleza. El autor denuncia el maltrato generalizado e impune hacia los animales y exige restricción y protocolo en la experimentación, pues todos compartimos la misma esencia y experimentamos dolor. Al lado de esta causa, por lo demás absolutamente justa, sorprenden las ideas sobre la mujer, la esclavitud de los negros o la similitud del sordo con el animal irracional. Volviendo a la voluntad, esta no es providente, ni imparte justicia, ni redime. La vida no es un regalo. ¿Será una lección? ¿Pero qué sentido tiene una lección? No cabe mayor cinismo que la satisfacción y el aplauso a sí mismo cuando en el Génesis, terminada la obra, se dice que todo lo creado es bueno, subraya Schopenhauer. La voluntad se devora a sí misma en cada grado de objetivación. Observemos la naturaleza. ¿Qué propósito tiene un animal como el pobre topo cavando toda su vida ciego? ¿Y las tortugas que al salir del mar para poner los huevos son devoradas vivas y sus depredadores luego lo son por otro? ¿Qué sentido tiene tanta crueldad?, se pregunta Schopenhauer. Servir de objetivación y perpetuar la voluntad, es decir, la existencia. El mundo es todo lo malo que puede ser para continuar existiendo. Existir es luchar en todos los frentes hasta que caiga nuestro telón. La cultura es una frágil y delgada capa que apenas contiene al depredador que todos llevamos dentro. Vela el lado bestial porque nos domestica, pero no cambia lo que somos. Ningún progreso puede hacerlo. Cuando el orden social se quiebra, cito, ponemos el grito en el cielo pensando que nos hemos topado con un monstruo nunca visto. Fin de la cita. Por otro lado, la cultura diversifica e intensifica el sufrimiento al refinar y multiplicar hasta el máximo y hasta el infinito los deseos. La sociedad es coercitiva, exige sacrificio y no hace romos, no hace homogéneos, todos iguales. La vida con los demás, esa mercancía que la naturaleza produce a grandes cantidades a diario, dice el autor, tampoco ofrece gran consuelo. Rara vez encontramos verdadera compasión o empatía, tampoco sintonía intelectual, pues la mayoría no examina nada, el arte, la naturaleza, aspectos importantes de la vida en todas sus escenas, solo buscan su camino o lo que pueda convertirse en su camino. Todo lo demás lo despachan rápido, no me sirve para nada. La experiencia del sufrimiento y la certeza de la muerte crean, sin embargo, en nosotros la necesidad metafísica. La necesidad de sentido es universal y surge no del asombro ante la existencia, sino de la consternación, de la angustia, del horror ante lo que vemos y experimentamos. En el diálogo entre Demóstenes y Filaletes, los personajes analizan las dos formas de satisfacer esta necesidad, la religión y la filosofía. Se abordan aspectos psicológicos, sociopolíticos y culturales de la primera, pero también la idealización e ingenuidad de la filosofía sobre su función y su capacidad. Para Demóstenes, la religión es algo más que rezos y cuentos, pues ha sacado al hombre de una existencia superficial abriéndola a la trascendencia y a virtudes más elevadas que la referida al bien común. Ofrece consuelo, no ya a la torpe masa, sino a quienes solo pueden aspirar a sobrevivir. La religión estimula el sentimiento moral y mantiene el orden social. Los pueblos se identifican con su religión por encima de cualquier otro elemento de su cultura. Europa misma, dice Demóstenes, es una idea basada en valores religiosos y el universalismo que exporta y los socios que acepta remiten a esta base tácita de fondo. De ahí la reticencia ante la incorporación de Turquía, subraya. La religión es ante todo un conjunto de hipótesis útiles a nivel práctico, aunque sean mentiras a nivel teórico.
Hágase la verdad aunque perezca el mundo, como exige el filósofo Filaletes, no solo es ingenuo y despótico, requiere inteligencias privilegiadas, condiciones materiales igualitarias y esperar a que la humanidad, toda la humanidad, llegue a una ilustración total. Esa verdad absoluta de una filosofía que ni siquiera necesita de la ciencia y de la que no tenemos noticias, no se alcanzará nunca y es una quimera. Históricamente la filosofía tampoco ha sido un paradigma de racionalidad científica, sino de, cito, sistemas metafísicos en los que nada es más cierto que los quebraderos de cabeza que cuestan. Fin de la cita. En otros lugares, Schopenhauer ya criticó su servilismo, los vicios del gremio y el mercantilismo del saber. Demóstenes no niega la razón ni la libertad, pero teniendo en cuenta la realidad y diversidad humana, es reacio a desmantelar la religión, ya que ella sola cubre muchas necesidades. No conviene poner en peligro lo que mantiene la paz social y hasta el equilibrio psíquico si ni siquiera tenemos un recambio eficiente. Para Filaletes, ni la ley ni la moral dependen de la religión. La filosofía o verdadera metafísica ha de ocupar el puesto de la religión. Esta sola es violencia, fanatismo, infantilización y exclusión, como prueban las inquisiciones, guerras de religión, cruzadas, hogueras, la matanza de los pueblos de América, la posterior introducción de esclavos negros o las misiones devastadoras a otras culturas. Y continúa malogrando cerebros al controlar con el beneplácito del Estado el sistema educativo. La intolerancia es intrínseca al monoteísmo. El judaísmo, por ejemplo, es una religión identitaria liderada por un dios guerrero. Ni siquiera se excluye la violencia en el budismo y el hinduismo, pues falta más información sobre su historia y expansión, señala. En fin, la fidelidad a la religión en la que hayamos sido adiestrados hasta nos incapacita para dialogar con otra fe. Y el ritualismo desplaza las buenas acciones. A través de los personajes, Schopenhauer muestra los rostros lejanos de la religión. Pero él mismo formó parte de grupos de pensadores intelectuales que buscaron el Oriente, a veces idealizado y monolítico, desde la renovación cultural hasta la recuperación de un saber primigenio, pasando por una alternativa al racionalismo y pragmatismo ilustrado, e incluso una vía que ponía en cuestión la hegemonía de la herencia griega, o que Grecia haya sido la única cuna de la filosofía, y por ello la marca de Occidente y el timbre de la Ilustración. Por eso augura que acabará llegándonos el legado sapiencial que ha ido atesorando la humanidad y cuyo origen no está en Occidente. El encuentro provocará un cambio radical en nuestro ser y nuestro pensamiento. Destaca, sin embargo, la opinión negativa que el autor tiene del Islam, mientras aprecia el sufismo, que lo ve como algo que no tiene nada que ver. Igual ocurre con el judaísmo y la cábala. La comprensión profunda de la existencia o metafísica natural ha necesitado vehículos míticos, nos dice, para llegar a todos. Las creencias religiosas y también la mística son como vasos sagrados que recogen esa verdad o saber primigenio. A través de la época los vasos han ido cambiando. En otros casos el sabio ha revestido esa verdad de racionalidad para explicarse lo que ha descubierto. Schopenhauer critica, pues, el desafecto hacia la sabiduría mítica y sapiencial de otras culturas, que es en esencia sabiduría ancestral de la humanidad. La filosofía auténtica ha de verter esa sabiduría en los vasos de los conceptos, pero por eso mismo es también para pocos. Nietzsche dirá que la verdadera crítica a una filosofía reside en si puede vivirse según ella y de qué modo. Schopenhauer no vivió negando la voluntad, no vivió negando el mundo, aunque sea la tesis fundamental de su obra. Y en su obra, al menos en otra parte, no solo hay ese camino. Cada cual, nos dice, percibe un mundo distinto y necesita una filosofía distinta. En los aforismos, un texto escrito en un tono más personal, Schopenhauer presenta una filosofía que deja a un lado, no quiere decir que niegue, la fundamentación metafísica, la negación de la voluntad y también la moral de la compasión, pero no el planteamiento básico de su obra fundamental. Schopenhauer adopta el nihilismo de quien es capaz de poner su confianza en nada, porque eso es el mundo, y aún así continuar la partida. Y también el usual punto de vista empírico y lo que llama el error fundamental, la convicción de que estamos aquí para ser felices, pero inmediatamente precisa, que entiende por felicidad, ser lo menos infelices posible. De los posibles bienes de los que depende la felicidad, lo fundamental es lo que cada uno es y lo que sucede en su interior. ¿Cómo asimila todo eso? ¿Cómo lo piensa? La salud, el buen ánimo y, si hemos tenido suerte, el buen carácter moral y una capacidad intelectual por encima de la media son los mayores bienes. La máxima es evitar tanto el dolor como el aburrimiento, rebajar nuestras aspiraciones y dosificar los afectos. Lo que está en nuestro poder es conocer cuanto antes qué somos y qué queremos y utilizar esta información de forma hábil y eficiente. Este autoconocimiento y cultivo, que necesita tiempo, experiencia y disciplina,
es el carácter adquirido, que Nietzsche luego llamará la segunda naturaleza, y cuyas máximas también forman parte de la experiencia de la humanidad y del saber ancestral, no solo de la filosofía. Aunque de los demás no cabe esperar mucho, la sociedad cubre necesidades y protege la propiedad. La moral ha de ser un arte de vivir pragmático, basado en la utilidad, el cálculo, el disimulo, lo políticamente correcto, la oportunidad, la prudencia, el aprendizaje de la soledad. Es muy útil el buen nombre, lo que antes se llamaba el honor, ¿no? El honor social o cívico. Crear en los demás la convicción de que somos fiables, que respetaremos sus derechos y no utilizaremos medios injustos o ilícitos en nuestro provecho. También lo es la cortesía, que él la recupera de Oriente, o disimulo sistemático del egoísmo. La cortesía es la convención tácita de no observar entre nosotros la miseria moral e intelectual de la condición humana y de no reprochárnosla mutuamente. Neutraliza los móviles antimorales y favorece la convivencia. La tragedia, había dicho Schopenhauer, no habla de lo humano, despliega la idea de humanidad y nos obliga a reflexionar sobre la existencia, es decir, el arte nos obliga a pensar en una actividad metafísica, y no solamente porque nos hable de héroes, nos muestra que la desgracia puede ser producida por la mera posición recíproca de caracteres y relaciones humanas absolutamente corrientes y sin grandes errores ni especial maldad. Horroriza la proximidad, pues, de unos poderes destructores de la felicidad y de la vida de los que ninguno estaremos jamás a salvo. Y aquí la negación del mundo, de la voluntad, no garantiza ningún éxito. La objetivación estética puede ser la clave para reponernos y es también una técnica del arte de vivir. Podemos contemplar el mundo desde un alto pedestal, con el sosiego de no vernos involucrados en él. Es como una técnica de supervivencia. Como el arte, también la filosofía parte de este conocimiento y de él nace incluso. Se trata de adoptar la óptica de la totalidad, situarnos a ese nivel. Somos uno con el mundo, pertenecemos a algo más grande. Esta perspectiva no nos aplasta, sino que nos eleva. Todo es bello, había dicho Schopenhauer, porque todo expresa algún grado de objetivación. No quiere decir que todo sea bueno. Algo es más bello que otra cosa porque facilita la contemplación objetiva a esa distancia, la fomenta y hasta obliga a ella. En este sentido, afirma que el hombre es el más bello de los seres y la revelación de su esencia es el fin supremo del arte, como ocurre en la tragedia. Desde esta consideración estética, Schopenhauer se refiere a lo sublime ético, y esto es interesante. El carácter sublime, que es distinto al individuo compasivo, no rehúye la realidad ni sus horrores, pero la considera desde lejos, la relativiza. Es la experiencia de lo que el joven Schopenhauer denominó la conciencia mejor. Esta última es la óptica estética, exterior al mundo. Desde aquí nada aflige ni alegra, nos dedicamos más a conocer que a identificarnos con la realidad, ¿no? Experimentamos por ello una tranquila y afable, no alegría, sino melancolía. Es una especie de redención ideal que Schopenhauer identifica con la justificación griega de la existencia. Entre las acepciones del término redención, el diccionario señala las de remedio, recurso, refugio. Así el conocimiento no procura la felicidad, pero ofrece lecciones para la vida y nos permite situarnos en el refugio ignífugo desde el que es posible ser espectador y asimilar todo, es decir, afirmar la existencia. Esta posición es afín a la única moral que verdaderamente funciona en una sociedad donde hay creencias y estilos de vida muy diversos, pero donde no abundan los santos. No somos capaces de padecer con todos los seres, pero sí podemos relacionarnos con los demás como en la fábula de los puercoespines de Schopenhauer, estableciendo la distancia en la que aún obtenemos beneficios sin ser contaminados ni lastimados. Schopenhauer puede decir así: con Nietzsche solo como fenómeno estético están justificados la existencia y el mundo. Este pesimismo trágico de la fortaleza ya estaba apuntado en su obra fundamental, cuando afirma, cito, un hombre que hubiera incorporado firmemente en su mentalidad las verdades expuestas hasta ahora, es decir, todo el pesimismo, y que al reflexionar tranquilamente deseara que su vida, tal y como la había experimentado hasta entonces, durara eternamente o retornara siempre, ese hombre se hallaría con fuertes y vigorosos huesos en la bien asentada y estable tierra, y no tendría nada que temer. Fin de la cita. Schopenhauer anima incluso a no desaprovechar lo que nos ofrezca el presente, especialmente si hay alegría, porque ésta nos hace inmediatamente felices. Y también da la bienvenida a la comedia, porque al poner de relieve el lado cómico de la vida, su vertiente humorística es un remedio más para aligerar el peso de la existencia. Bueno, entonces sustituye esta sabiduría nihilista a la necesidad metafísica, a la necesidad de sentido. El diálogo antes citado acaba en tabla,
Pero es significativo que los personajes no se planteen la negación del mundo, la negación de la voluntad, sino la búsqueda de sentido en esta vida. Y hay algo más que responde a la pregunta anterior. Filaletes acaba apostando por el nihilismo que tanto teme Demóstenes. Es mejor, dice, reconocer los límites del conocimiento y dejar que cada uno se forme sus propios artículos de fe. Y no solo se refiere a las religiones, también a las filosofías con igual pretensión, incluida su verdad absoluta, afín, por cierto, a la metafísica de Schopenhauer. Un encuentro con Trasímaco en otro lugar fue para Filaletes una lección sobre la diversidad y lo indiferente que es la metafísica para la inmensa mayoría. Por ello, el despertar del sueño de la verdad con mayúscula conduce para Filaletes al debate y a virtudes como la escucha o la verdadera tolerancia, y a muchas posibles respuestas a la necesidad de sentido, sean religiosas o no. A ese nuevo mundo corresponde también el arte de vivir de los aforismos. En el caso de Feuerbach, la religión fue con todo derecho la primera forma de cultura y una autoobjetivación del hombre tan necesaria como el lenguaje. Somos seres que proyectan y objetivan, pero perdimos el control sobre nuestra autoexpresividad. La religión existente, sea o no monoteísta, ha de someterse a un análisis genético crítico, que anticipa, por cierto, al método nietzscheano. No es suficiente con señalar los errores de un concepto o una idea, ni con trazar su historia. Tampoco es con afirmar que las verdades de fe encierran ideas universales. Hay que sacar a la luz el entramado psicológico y afectivo, en este caso de la religión. Algo, por cierto, que ya había exigido Filaletes al final del diálogo. Se impone emitir un diagnóstico y prescribir una cura, que Feuerbach llama hidroterapia neumática. La religión es una patología consistente en que la humanidad proyectó fuera de sí, más que la necesidad metafísica, el mundo afectivo y todo lo considerado obstáculo para su deseo de felicidad. El problema no es solo que esto se objetive como un dios, ni el autoengaño e infantilismo. Esta especulación ha resultado antihumana y antinatural. Es descontrol de las pasiones, tiranía de los deseos imposibles y frustración. El método genético crítico regenera y nutre como el agua, y como ésta es un remedio psíquico y óptico demostrado, pues limpia y aclara. El agua es el espejo natural del hombre. Se trata, pues, de restituirle a éste su reflejo natural. La religión ha impedido que se exprese la bestialidad, pero no ha hecho nada respecto a sus causas. El individuo ha actuado por temor, no porque experimente rechazo hacia conductas o acciones. Por ello no ha sido un medio civilizatorio. Solo cuando decido yo autorregular mi acción, ejerzo la humanidad como la determinación necesaria de mi naturaleza. La religión comparte el mismo impulso que la cultura, la necesidad y la pobreza. Pero cuanto más reducido sea el horizonte de lo humano, cuanto menos sepa el hombre de historia, naturaleza, filosofía, tanto más dependerá de la religión. La tarea es, dice Feuerbach, educar en la autonomía, difundir la cultura en todas las clases y niveles sociales. Pero una nueva época requiere, cito, una nueva concepción y visión de los primeros elementos y fundamentos de la existencia humana. Fin de la cita. O sea, una nueva religión. Si no hay cambio a este nivel, todas las reformas sociales y políticas serán inútiles, incluida la libertad religiosa. Y él vivió las consecuencias de esto, ¿no? Y algo más. Cito, yo por mi parte no doy ni un comino por la libertad política si soy esclavo de mi fantasía y prejuicios religiosos. Fin de la cita. El Estado no hace individuos libres, son estos los que hacen el Estado. Y los que hacen el Estado, dice Feuerbach, han de ser los que nacen en un territorio y los que llegan a él. La filosofía del futuro, nueva religión o verdadero ateísmo, que es como él la llama, aspira a la liberación y realización del hombre natural y concreto. Anula lo teológico sobrehumano, pero no lo supremo, moral y natural. Esto último es la idea que debe establecer cada hombre para ser capaz de algo. La divinización de nuestras proyecciones, autoengaño, sumisión y la semilla del fanatismo religioso, nos dice. Como señala Cavada, cito, la insistencia de Feuerbach en el condicionamiento humano de las representaciones religiosas debería servirnos de antídoto definitivo contra cualquier pretensión absoluta en el lenguaje y la reflexión sobre la divinidad. Fin de la cita. Pero algo más. Dice Feuerbach, cuando un Dios tiene que decirle a un hombre lo que tiene que hacer, este se coloca en el punto de vista de la religión, que es al mismo tiempo el punto de vista de la barbarie. Feuerbach alerta contra cualquier discurso que pretenda rehabilitar a Dios o su lugar, o pretenda apropiarse de la definición de humanidad. Humanidad se decidirá de muchas maneras, pero todas ellas tienen su base en la afirmación de la finitud. Cito, solo merece existir aquello que puede sufrir.
No hay más ser divino que el que ha de soportar muchos dolores. Un ser sin sufrimiento es un ser sin ser. Fin de la cita. Hay que diferenciar los deseos susceptibles de cumplirse de aquellos que son incompatibles con la naturaleza humana, con lo que somos, con la finitud. El instinto de felicidad natural y racional no va más allá de la esencia del hombre y de esta vida. El cristianismo le ofrece al hombre lo que anhela, pero se lo da en otra realidad. El ateísmo, sin embargo, tal y como lo entiende Feuerbach, le devuelve la dignidad y la finitud y lo remite a deseos que se satisfacen en el curso de la historia y en la tierra. Quien todo lo tiene en Dios no avanza. Pero al dejar de creer pasamos a hacer y a remover los obstáculos para aproximarnos a algo bien modesto, una vida cada vez más libre y humana. La religión es también una patología en otro sentido, como exploración, saber y disciplina del corazón, pues revela, cito, los tesoros ocultos del hombre, la confesión de sus pensamientos más íntimos, la declaración pública de sus secretos de amor. Fin de la cita. Este saber del corazón no es desechado por Feuerbach, pues habla de nosotros. Por eso repite que no rechaza la esencia humana de la religión. La religión ha sido también extensión de la conciencia libre, mientras que en la conciencia sensible el individuo está obligado a una morada estrecha y limitada. La filosofía del futuro supone un arte de vivir bajo la consigna, dice el autor, de que sepamos lo que queremos y queramos lo que podemos. El hombre debe recobrar el control sobre su corazón, su razón, su voluntad y su cuerpo. Feuerbach no excluye los proyectos individuales, pero remite a la humanidad como horizonte y criterio. El otro es fuente de pluralidad, condición de posibilidad de mi identidad, mi medida de la verdad, una instancia crítica y mi sentimiento de vergüenza personalizado. Es un diputado de la humanidad. Si la teología conduce a la antropología, como nos dice Feuerbach, habrá que explorar los deseos, los miedos, los ideales, la utopía, lo inconsciente, lo reprimido y también lo silenciado. En este sentido, el proyecto de Feuerbach, la filosofía del futuro, no es una sola ciencia ni un solo saber, sino mucho. Hay una tarea social e individual por cumplir, y no solo por Occidente. No hay la ciencia del hombre, la imagen del hombre, el corazón humano. La literatura, nos dice, formaría parte de ese proyecto. Es una metafísica del corazón, pero comprometida. Escribiendo o leyendo, el individuo se libera de impresiones, se vuelve más desapasionado y tranquilo y por ello más capaz de reconocer y juzgar una cosa como es. Los libros son también como capillas que visitamos de cuando en cuando para recogernos en otra forma de ser que la puramente sensible. Los escritores son como la voz de la conciencia de la humanidad y la literatura el microscopio instrumental para observarnos y desmenuzarnos. Sin ser ciencia ni política, sin llevar a la acción, tiene efectos medicinales. Hace caer las escamas de los ojos, nos dice, y puede conmover el diafragma del mundo. La literatura del extranjero que hace visibles nuestros prejuicios y cuestiona nuestra normalidad. Arranca a los individuos de comunidades y comunidades de su espíritu provincial y de los tribalismos. Tiene eficacia a través de los siglos y sobre individuos que aún ni existen. Participa en la inmortalidad verdadera, la que defiende Feuerbach desde su primera época, ¿no? La que amasa y regala un patrimonio universal. Hacer literatura es como pensar, hacer de lo propio un bien común. La literatura nos reconcilia con la diversidad, alarga y ensancha la vida individual al permitirnos vivir otra. Es significativo, sin embargo, que la filosofía del futuro empezara en Feuerbach como literatura y bajo el signo del espíritu libre de Abelardo, el filósofo medieval, pero que no se explore el corazón de Eloísa, presente solo esta nominalmente en el título de la obra. Detrás de la idea de Dios hay, según Schopenhauer, un espíritu femenino, doméstico y codicioso, porque reúne y conserva lo que ha sido reconocido como valioso. Frente a él propone el espíritu libre que explora y arriesga un nuevo hombre. Feuerbach olvida que no han sido las mujeres quienes han tenido el control de los códigos y los símbolos, ni de los textos teológicos, ni quienes han definido los deseos y el corazón. Es importante que la filosofía del futuro, como humanismo aún por hacer, sea verdaderamente plural y que la eudaimonología o el arte de vivir de Schopenhauer sea también la de las mujeres. Muchas gracias. A continuación interviene el doctor don Juan David Mateu Alonso, profesor de filosofía en educación secundaria en Val de la Sazor, Valencia. Sí. Es doctor en filosofía por la misma Universidad de Valencia. Y el título de su intervención es La domesticación del animal humano.
nota sobre el concepto de civilización en Schopenhauer. Muchas gracias. Buenos días y agradecer a la organización la oportunidad de estar aquí y poder presentar esta comunicación brevemente. Bien, el motivo del Congreso indicaba un periodo histórico que cubría un siglo a caballo entre dos siglos, 1750-1850. Esta época comprende acontecimientos políticos y culturales de diversa índole, por mencionar algunos, desde la independencia de Estados Unidos y la Revolución Francesa, la Ilustración y el Romanticismo, el Imperio Napoleónico y la Restauración, las primeras independencias coloniales, el desarrollo de la Revolución Industrial, etcétera, etcétera. Bien, la tesis que quería defender aquí más o menos viene a ilustrar lo que antes ya se ha mencionado aquí por parte del profesor que estaba aquí sentado, que era la historia conceptual alemana. Bien, todos estos acontecimientos habrían marcado el vocabulario y las ideas políticas de nuestro mundo contemporáneo. Es decir, los conceptos que aparecen precisamente en esa época revolucionaria de cambios políticos habría llegado hasta nuestro siglo XX. Bien, esta es la tesis de Reinhard Koselleck, que es uno de los historiadores que defiende esta idea, y yo por mi parte quería presentar un estudio de caso, analizar el concepto de civilización en la obra de Schopenhauer para ver cómo luego ese concepto llega hasta el siglo XX. Y llega al siglo XX y no por ningún capricho, se convierte en uno de los conceptos que justificarán la Primera Guerra Mundial. Por ejemplo, para el literato alemán, para el novelista Thomas Mann, será uno de los conceptos que servirá para justificar esa contienda. Bien, para empezar, yo quisiera citar aquí a Norbert Elias, porque si de algún modo tenemos que empezar con el concepto de civilización, su estudio es el clásico al que hay que recurrir, ¿verdad? Muy bien. Dice Elias, el concepto resume todo aquello que la sociedad occidental de los últimos 2 o 3 siglos cree llevar ventaja a las sociedades anteriores o a las contemporáneas más primitivas. Con el término de civilización, trata la sociedad occidental de caracterizar aquello que expresa su peculiaridad y de lo que se siente orgullosa, el grado alcanzado por su técnica, sus modales, el desarrollo de sus conocimientos científicos, su concepción del mundo y muchas otras cosas. Bien, esta es la tesis general de Norbert Elias. Sin embargo, hay 2 tesis que la complementan. La primera es, la civilización serían los modales, actitudes, comportamientos de la nobleza francesa frente al resto de su sociedad. Es un concepto de diferenciación social. Sin embargo, este concepto pasa a ser un concepto de diferenciación nacional en el siglo XVIII y XIX. Es decir, se contrapone la civilización francesa, que se extiende de la nobleza a toda la sociedad, frente a otro concepto que no es precisamente el de barbarie, pero que también es un opuesto del de civilización, que es el de cultura, que es, por decirlo así, el enemigo íntimo del concepto de civilización. Bien, precisamente en ese contexto, que es el contexto, dijéramos, de la filosofía idealista alemana, clásica, etc., hay un autor que se opone al idealismo, Schopenhauer, y precisamente en su oposición no va a desarrollar el concepto de cultura, que sería el concepto que de algún modo Kant, el padre de la filosofía moderna, habría acuñado en alguno de sus textos, sino que va a forjar parte de su filosofía recurriendo al concepto de civilización. Y lo tomará tal y como aparece en francés, en la grafía francesa. Y el concepto de cultura lo abordará, pero de forma, digamos, secundaria de civilización. Y en segundo lugar, utilizará este concepto en relación claramente a la política, como ahora quisiera demostrar. Bien, en primer lugar, una hipótesis hermenéutica que quiero desarrollar aquí es que el concepto de civilización, tal y como lo utiliza Schopenhauer, tendría 3 sentidos o 3 niveles de significación. En primer lugar, el concepto adquiere un sentido antropológico o cultural por oposición a la naturaleza, o si se quiere también a la barbarie. Este primer nivel concierne al sentido moderno de estado de naturaleza, estado civilizado. Es decir, la primera función es contraponer civilización, sociedad humana, barbarie, animalidad o humanidad animalizada. Este sería el primer concepto, primer nivel
o significado. El segundo sería un sentido moral del concepto de civilización, que tendría que ver con los hábitos, las costumbres, dijéramos lo que aparecía en Elías como el concepto de civilización. Es decir, habría que renunciar a los placeres y deseos del cuerpo. La civilización sería, como la ética ascética de Schopenhauer, el control sobre las pasiones. Muy bien, en este caso la civilización, ya lo he dicho, sería el autocontrol de lo pulsional. Y en tercer lugar, el concepto de civilización también tendría un sentido político e ilustrado. Vendría a relacionarse con la teoría de la historia, con un concepto de política, si se quiere, tradicionalista y autoritaria, como luego veremos. La relación de Schopenhauer con la ilustración es compleja, eso está bien claro, pero vamos a ver cómo va a atacar a Rousseau y defenderá en algunas cosas una especie de escepticismo ilustrado más cercano a Voltaire. Ya viene a continuación algunos textos al respecto. Bien, me referiré ahora sobre todo a textos redactados en 1814-1818 que se publicaron en El mundo como voluntad y representación, la obra principal de Schopenhauer. En un contexto en el que trata de diferenciar a los seres humanos del resto de animales, veremos cómo aparece el concepto de civilización vinculado al Estado. Y aquí aparece el primer sentido fuerte. Dice Schopenhauer: solo con la ayuda del lenguaje puede la razón llevar a cabo sus obras más importantes, como la acción coordinada de varios individuos, la colaboración metódica de muchos miles de hombres, la civilización, el Estado. La primera aparición del concepto de civilización aquí en esta obra tiene un sentido antropológico, cultural, si se quiere. Aparece la definición prácticamente aristotélica de ser humano, es un animal racional, pero necesita de la civilización y junto a la civilización el Estado. Y aquí aparece el matiz político de Schopenhauer. Porque, y esto hay que tenerlo en cuenta, el concepto de civilización va a estar ligado a su noción del ser humano. Y aquí aparece una dualidad en la filosofía moderna, esquemáticamente, de forma muy general, que es el modelo de Hobbes, el ser humano es un lobo para el ser humano, o el modelo de Rousseau, el ser humano es bueno por naturaleza y la civilización lo corrompe. Bien, en el caso de Schopenhauer la opción será claramente la de Hobbes. Por tanto, la civilización se entenderá como un modelo de domesticación de la naturaleza salvaje humana, que sin ella sería anárquica. Bien, esto nos crea un problema, porque aquí parece que Schopenhauer está asimilando civilización y Estado como si fuera imposible que hubiera sociedades humanas civilizadas sin una institución estatal, algo discutible. ¿Vale? Sobre todo desde las coordenadas de la antropología, en la medida que podría haber sociedades que no tuvieran Estado institucionalizado. Pero dejemos esto por el momento de lado. Bien, quisiera referirme ahora a un segundo texto en el que aparecen vinculados el primer sentido, el antropológico, de oposición entre civilización y naturaleza o barbarie, y el sentido moral, la civilización como autocontrol de lo pulsional. Bien, lo curioso de este texto es que va a recurrir a la noción de metafísica, o si se quiere, de reflexión filosófica. La tesis de Schopenhauer es la siguiente: para poder desarrollar una metafísica crítica o una filosofía es necesario un nivel determinado de civilización. Los pueblos bárbaros no tendrían metafísica filosófica. Los pueblos bárbaros tendrían religión. Aquí aparece una tesis evolucionista, claramente, y ahora leeré el texto donde se ilustra esta posición. Ahora bien, la gran diversidad originaria de las facultades del entendimiento, así como su educación, que requiere mucho tiempo libre, suponen diferencias tan grandes entre los hombres que, en cuanto un pueblo ha salido del estado de barbarie, no puede bastar una metafísica para todos. Por eso, en general, encontramos en los pueblos civilizados dos tipos diferentes de metafísica:
que se distinguen en que una tiene su confirmación en sí misma y la otra la tiene fuera de sí. Puesto que los sistemas metafísicos del primer tipo exigen reflexión, cultura, ocio, juicio, solo pueden ser accesibles a un número extremadamente limitado de hombres y además no pueden surgir y conservarse sino en civilizaciones destacadas. En cambio, para la mayoría de los hombres, que no son capaces de pensar, sino solo de creer, y no son receptivos a las razones, sino solo a lo que dice alguna autoridad, existen exclusivamente los sistemas del segundo tipo. Estos pueden ser designados como metafísica popular, es decir, la religión. Bien, las ideas expuestas en este texto de Schopenhauer nos permitirían criticar su evolucionismo, un cierto etnocentrismo también, porque parece que considera que la filosofía solo es posible en un estado de civilización. Pero además, no solo esto, sino que la civilización además permite el desarrollo de la racionalidad, viene a decir Schopenhauer. Solo si hay una élite con un nivel de reflexión y juicio adecuado puede surgir esa reflexión crítica que sería la metafísica filosófica. Aquí aparecen vinculados el primer sentido, el de civilización como opuesta a barbarie, sentido antropológico, con el sentido moral, la civilización como dominio de las pasiones, porque la civilización, permitiría conseguir llegar a una ética ascética, a una liberación de la voluntad, una liberación que Schopenhauer entiende como dominio de lo pasional. Bien, hasta aquí habrían aparecido los dos conceptos primeros, las dos nociones que juegan en el concepto de civilización. El tercer sentido, el tercer nivel de significación, en el que aparece la civilización como un sentido político e ilustrado, aparece en clara contradicción con Rousseau. En un texto determinado, Schopenhauer ataca a Rousseau de la siguiente forma y dice: el rasgo fundamental y la principal falsedad de toda la filosofía de Rousseau es que reemplaza la doctrina cristiana del pecado original y la perversidad primitiva del género humano por una bondad original y una perfectibilidad ilimitada, desviada de su marcha únicamente por la civilización y sus consecuencias. Y esta es la base de su optimismo y su humanismo. Bien, en este texto, en el que Schopenhauer está atacando la tesis rousseauiana de la bondad natural, permite apreciar el choque entre dos esquemas de pensamiento contrapuestos en la concepción de la historia. En primer lugar, un esquema aparentemente evolutivo de Schopenhauer, que critica la noción de progreso, considera que es un mito decimonónico, pero está de acuerdo con la teoría, si se quiere, con el mito cristiano del pecado original. Para él, la civilización, en definitiva, sería el autocontrol de lo pulsional y, por tanto, la expiación del pecado original. Aquí el esquema de Schopenhauer se puede leer en términos teológicos. La concepción de la historia remite al pecado original, la civilización sería la depuración, la salvación respecto a ese pecado. Bien, el esquema de Rousseau sería el inverso. Se partiría del estado paradisiaco y habría una caída. ¿Qué sería la civilización para Rousseau? Esta especie de decadencia, de caída desde el paraíso original que habría que transformar. Bien, y aparece la noción de optimismo. Para Rousseau, la civilización podría transformarse. Puede haber una educación, una ilustración, una transformación de la sociedad. Para Schopenhauer, ese optimismo es completamente infundado. La naturaleza humana no permitiría una transformación revolucionaria de la sociedad, y mucho menos de la naturaleza humana. Por tanto, la civilización tiene que centrarse en el Estado como uno de los mecanismos, veremos a continuación, de control de la naturaleza humana. Es decir, aquí se ve la oposición en el esquema histórico y la oposición también respecto al optimismo o al pesimismo en el caso de la política o de la pedagogía. Muy bien. He comentado, por tanto, el tema del pesimismo antropológico de Schopenhauer, porque aquí está en juego
algo que es fundamental, que es la justificación de determinadas instituciones. Schopenhauer dirá lo siguiente en unos textos posteriores de 1850-51, en el Paralipómena, en el segundo volumen, dice lo siguiente: el ser humano, en el fondo, es un animal salvaje y espantoso. Nosotros lo conocemos en un estado de domesticación que se llama civilización. Por esta razón, nos aterran los ocasionales arrebatos de su verdadera naturaleza. Pero cuando caen de una vez el cerrojo y las cadenas del orden legal y surge la anarquía, entonces se muestra como es en realidad. Aquí tenemos la concepción de la civilización como una especie de domesticación, en términos de propio Schopenhauer, o si se quiere, como una especie de doma, control de ese animal salvaje que serían los humanos. ¿De dónde le vendría a Schopenhauer esta concepción negativa? Bien, habría muchas fuentes, pero quisiera remitir aquí a una anécdota que tendría que ver también con algo de lo que se estaba hablando aquí, que es la visita del joven Schopenhauer a unas mazmorras, a una prisión, a una base naval del Mediterráneo, a una base naval francesa, a Toulon, donde conoce lo que está ocurriendo allí y se lleva una, vamos a decir, horrible impresión de lo que es la naturaleza humana. Y es una de las experiencias que marcan su concepción pesimista de la humanidad. Bien, entonces la civilización sería esa especie de compensación vía domesticación de la maldad humana. La civilización funciona, de manera general, como mecanismo de represión de los afectos de esa animalidad. Bien, sin embargo, el sentido político de este concepto no solo opera como una especie de función de la antropología, es decir, a la visión negativa del ser humano, sino que también sirve para criticar algunas instituciones que Schopenhauer conoce en su época. Algunas de ellas podrían ser la esclavitud. Tiene textos en los que critica la esclavitud, por ejemplo, en Estados Unidos y ataca, dijéramos, la supuesta civilización basada en la esclavitud. También ataca el maltrato animal y dice los países civilizados todavía siguen siendo bárbaros en el fondo porque su trato de los animales así lo refleja. También critica la hipocresía burguesa por la situación de los trabajadores en Europa o los siervos en Rusia, y siempre señalando la falacia o la hipocresía muchas veces del concepto de civilización. Pero hay al menos dos casos que sí quisiera comentar. Uno de ellos es el de las instituciones medievales, que de algún modo en la época romántica eran reivindicadas y recuperadas, como el honor caballeresco. Schopenhauer ataca radicalmente este tipo de instituciones medievales que a principios del siglo XIX se recuperan con el romanticismo y lo hará, curiosamente, mediante el concepto de civilización. Y cito un texto en el que esto se puede apreciar. Dice: el principio de que es mejor ser temido que gozar de confianza no sería tan falso en vista de lo poco que se puede construir sobre la justicia humana, si viviéramos en el estado de naturaleza, donde cada uno debe mirar por sí mismo y defender directamente sus derechos. Mas en el estado de civilización, donde el poder estatal toma bajo su protección la defensa de nuestra persona y de nuestros bienes, ya no tiene ninguna aplicación. Subsiste, pues, ese derecho de fuerza, de raigambre caballeresca, subsiste, pues, al igual que esos castillos y fortalezas de la época del derecho de la fuerza, inútiles y abandonados, en medio de campos bien roturados y animadas carreteras e incluso vías férreas. Es decir, está ofreciendo un paisaje civilizado en el que todavía hay remanentes de un sentido medieval del honor, si se quiere en este caso del honor caballeresco. Muy bien. Este es el caso en el que Schopenhauer ataca el romanticismo medievalista. Pero hay un segundo ejemplo que tiene que ver con la institución del colonialismo. Schopenhauer no es que hable directamente sobre el colonialismo, pero sí que hay que tener en cuenta algunos criterios.
Por ejemplo, para él, China es una gran civilización y hay textos que lo atestiguan. Sin embargo, cuando intenta aplicar el concepto de civilización a algunos otros países, grandes potencias de la época, como Estados Unidos, va a aparecer ahí una parte oscura de su pensamiento. Porque Schopenhauer, de algún modo, justificaría el colonialismo de los Estados Unidos sobre los territorios indios, porque, según él, el derecho de propiedad deriva del trabajo de la tierra. Por tanto, si los indios se dedican a la caza y recolección, no se habría generado un derecho de propiedad. Ahora bien, si aquí dijéramos el colonialismo es prácticamente justificado, hay otros casos en los que Schopenhauer utilizará el concepto de civilización para criticar precisamente a Estados Unidos, por ejemplo, en la guerra que mantiene con México alrededor de los años 40 del siglo XIX. Aquí el criterio es diferente. Aquí sí que hay una crítica del colonialismo. ¿Por qué, de algún modo, se produce esto? Porque considera Schopenhauer que aquí habría un conflicto entre estados. De alguna forma, el Estado sería la institución clave a la hora de considerar una civilización como tal. Bien, estas nociones sobre el concepto de civilización se habrían desarrollado a lo largo del siglo XIX, habrían aparecido en Nietzsche, luego, anteriormente en Jacob Burckhardt, un historiador también discípulo de Schopenhauer, y, de algún modo, habrían llegado hasta principios del siglo XX. Y aquí es donde quería mencionar la justificación que se produce de la Primera Guerra Mundial, de la Gran Guerra, por parte de Thomas Mann, como una guerra de oposición entre civilización y cultura. Bien, lo que hace Mann, por resumirlo rápidamente, porque se agota el tiempo, es ofrecer un esquema general de la noción de civilización en sentido negativo. La civilización representaría los valores, dijéramos, del cosmopolitismo, la democracia, la ciencia, la técnica, Francia. Mientras que la cultura representaría a Alemania y sus valores espirituales, religiosos, artísticos, etc. Bien, la tesis de Thomas Mann será que en Schopenhauer encontrará al primer filósofo alemán que ofrecerá algunas nociones preferentes para desarrollar el concepto de civilización. Sin embargo, la noción, o si se quiere, la defensa que hay de una especie de política autoritaria, de espíritu belicista, supone una tergiversación de los textos del propio Schopenhauer. Y, de hecho, el propio Mann, a los pocos años, a los pocos meses incluso de acabar la Gran Guerra, cambiará de opinión al respecto. Y allí se verá como una especie de defensor de la República de Weimar, defensor de la democracia, y entonces tomará una posición mucho más escéptica en relación con Schopenhauer. Por tanto, ya para concluir, mi intención era solo ofrecer una especie de estudio de caso del concepto de civilización en la obra de un pensador del siglo XIX y ver cómo este concepto, de alguna manera, tiene su papel, que lo he esbozado muy rápidamente, en la justificación de la Primera Guerra Mundial y luego llegará también incluso a otros proyectos. Sin embargo, es cierto que la interpretación de Schopenhauer está abierta y hay otros intérpretes que lo hacen de una manera muy diferente. Esto me lleva un poco al inicio de mi comunicación, que era sencillamente invitar a la lectura de los textos de este pensador desde una perspectiva crítica y teniendo en cuenta el concepto de civilización. Muchas gracias.